Muy buenas noches a todos. Esta es una nueva sesión de Diálogos al Café Marcos Escudero, que viene tratando ya hace un buen tiempo el tema de la justicia, las reformas para la democracia en el tema de justicia. Hoy tenemos una nueva sesión en la que conoceremos los planteamientos que nos llegan de Santa Cruz. Acompaña William Herrera, que estuvo en anteriores oportunidades con los Diálogos al Café. Él también es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. El doctor William Herrera es profesor titular de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Universidad Gabriel René Moreno y se desempeñó en el pasado como fiscal y asesor de instituciones públicas y privadas. Fue fundador y es presidente de la Academia de Estudios Constitucionales. Es autor de diferentes publicaciones y muy importantes en el ámbito del derecho procesal y el derecho penal y el derecho constitucional. También le damos la bienvenida y le cedo el micrófono. Por favor, William. Gracias, Eduardo. Quiero hacer algunas precisiones muy rapiditas, digamos. Uno, que la reforma o la propuesta, primero, que no pretende ser propiamente de Santa Cruz. Dos, que no es de William Herrera en particular, sino que habemos un grupo también de juristas, incluso de ciudadanos, algunos comunicadores sociales, que bueno, no están sus nombres ahí, pero se ha hecho una suerte de consulta interna, digamos, con algunas personas amigas, y todo el mundo está de acuerdo en que se trabaje en esta reforma. Son ideas, una propuesta, no es nada cerrado, al contrario, está abierto, y lo que creo falta es un gran debate, y que creo que este es un escenario excelente, y realmente yo lo felicito, porque bueno, no es la primera vez que me invita, y no es la primera vez que se está hablando de este tema. Yo creo que de este tema hay que hablar, y todo el mundo en eso estamos de acuerdo, en que hay que hacer reforma. Incluso hasta los contrarios a la reforma quieren reforma. Entonces eso nos da el nivel de cierto consenso, por decirlo de alguna manera, en este tema, y lo que falta, creo, es insistir en el tema, hacerlo un poco más ciudadano, hacerlo que se encarne mucho más en las instituciones. Creo que ante la falta de voluntad política, digamos, del gobierno y del Estado en su conjunto, porque tampoco es un tema nuevo, hay que ser honesto en decirlo, hace falta que la propia ciudadanía se apropie de la reforma y la pueda tratar de, si vale el término, imponer, porque bueno, esto es tan urgente, tan necesario, que es inaguantable, y creo que es impostergable una reforma, modificación, lo que siguiera. El título creo que es lo de menos. Lo importante es que todos estamos de acuerdo, creo que en el fondo, en la forma, por supuesto, siempre van a haber algunas diferencias, matizaciones, cada uno tendrá su propio punto de vista en función de su experiencia, su vocación, su experiencia, su trabajo profesional, en fin. Otra precisión quizás es bueno hacerla, decía Carolina, le escuché decir que nosotros no estamos o estamos en contra de la reforma constitucional. No, nosotros reconocemos que la vía siempre va a ser la reforma constitucional, porque bueno, el tema judicial está en la Constitución, y eso, por supuesto, que pasa por una reforma constitucional. En eso tenemos que ser muy claros. La diferencia está en que ir a una reforma constitucional, eso nos lleva tiempo, seamos honestos, eso es un proceso complejo, es un proceso legislativo, pasa por una serie de iniciativas, de firmas, recolección de firmas, o si es un referéndum, pues eso supone presupuesto, supone mover al órgano electoral, y simplemente lo que nosotros decimos es que intentemos comenzar con unas reformas ya, con aquellas reformas que creemos que se pueden hacer, sin necesidad de reforma, que es otra cosa, lo cual no significa excluir a la reforma constitucional o a una reforma. A ver, por ejemplo, para que lo vamos a graficar, aumentar el presupuesto, ¿necesita alguna reforma? Creo que no. ¿O dónde está la prohibición para aumentar el presupuesto al Poder Judicial? No hay ninguna prohibición. Al contrario, digamos, si se necesita, si todo el mundo, hasta el propio gobierno, dice que hay que hacer reforma, pues diablo, ¿por qué no comenzamos? Aumentando el presupuesto. Ya sabemos que tenemos el presupuesto más ridículo del mundo, posiblemente, que no llega ni al 1%, es el 0 no sé cuánto, 50%, ya, ok. Con eso, imposible pensar en tener un poder judicial fortalecido, con carrera judicial, con tecnología, con todas estas cosas. Entonces, lo que nosotros planteamos es que
independientemente de que vaya corriendo una reforma constitucional que va a llevar su tiempo, porque tiene que llevar su tiempo por la propia complejidad que supone una reforma constitucional, lo que estamos diciendo, y ojalá se entienda en ese sentido, es que podemos exigirle al Poder Ejecutivo, por supuesto, que es el que maneja finalmente el presupuesto general de la Nación, que se puede modificar el presupuesto como muchas veces se lo ha modificado. Que no me digan a mí que no se puede modificar el presupuesto general de la Nación, porque esto es como una epidemia. Si no entendemos las reformas judiciales como una epidemia o como una pandemia, y cuando hay una pandemia, pues hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios hacer con tal de llegar al objetivo que es paliar. Esto es insostenible, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, la violación de nuestros derechos, se mete preso sin proceso. Esto es inaguantable, estamos entrando a la ley de la selva. Y no podemos seguir así porque finalmente el ciudadano a pie es el más afectado. Entonces, pregunto de nuevo, ¿es posible o no es posible modificar el presupuesto del Poder Judicial? Yo creo que sí. Claro, falta voluntad política y como no hay voluntad política, entonces nos corresponde a los ciudadanos, debidamente institucionalizados a través de nuestras organizaciones, agrupaciones, plataformas, lo que quisiera uno ponerle el nombre, pues encarnar esta propuesta y tratar de viabilizarla. Y hay que desmitificar, es el otro tema, desmitificar el tema de la justicia, que dicen, siempre se nos ha dicho, se nos ha metido el cuento que la justicia es un problema de los jueces, fiscales y policías. No, la justicia no es un problema de los jueces, fiscales y policías, la justicia es un problema de todos. Y si no lo miramos así, estamos perdidos. Si no lo miramos así, estamos muy mal, o por lo menos estamos consiguiendo muy mal las cosas. Lo que nosotros planteamos es que nos involucremos todos, no solamente los juristas. Este no es un tema de los juristas, con todo respeto a los juristas. El tema de la justicia es transversal a todo. Entonces, aquí tenemos que estar involucrados todos, por favor, todas las organizaciones. Tenemos que, de alguna manera, apropiarnos de estas reformas y no solamente que la monopolicen los juristas. Yo soy jurista y estoy hablando como jurista, pero también me quiero poner en la situación del ciudadano. El ciudadano es el que también se afecta mucho más. Y por supuesto el ciudadano a pie es el más afectado en todo esto, porque finalmente uno ya tiene un recorrido, tiene un camino y siempre tiene algún tipo de forma de cómo resolver los problemas que le pueda generar un problema o un conflicto jurídico a uno. Pero el ciudadano a pie sí, y por supuesto también la oposición política se lleva la peor parte, porque en un sistema donde no hay justicia, lamentablemente se cometen injusticias y se permite el abuso del poder político como está ocurriendo en este momento en Bolivia. Y si no paramos esto a tiempo, pues vamos a terminar como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, y eso quizás, por lo menos yo no quiero para mí, menos para mis generaciones que vienen atrás, mis descendientes, mis hijos, mis nietos, en fin. Entonces, este es posiblemente una de las dimensiones que tiene que tener esta reforma. Primero, que no es de un grupo, que no debería ser de un grupo de juristas, que habría que socializar, que había que tocar todas las puertas posibles, y que, insisto en esto, para comenzar por un punto en particular, como es el tema del aumento del presupuesto judicial, que es una de las ideas que nosotros creemos que es posible y ya, sin necesidad de hacer grandes reformas. Por favor, es un tema, llamémosle administrativo, donde todo el mundo es consciente, están los números ahí, todo el mundo lo habla, lo comenta, lo dice, lo puede documentar, está el presupuesto del Poder Judicial, ha salido en la rendición de cuentas del año pasado, está en la página, lo poco que se puede apreciar es que es un presupuesto totalmente ridículo y a eso le han quitado todavía el 15% o el 20% que tenía el presupuesto con el pretexto en este caso de la pandemia y todas estas cosas, ¿no es cierto? Y nadie ha dicho nada. Entonces, esta es una primera propuesta, diría, en el sentido de modificar el presupuesto. ¿Para qué? Precisamente para poder montar inmediatamente todo lo que supone una carrera judicial. Entiéndase por carrera judicial, pues todo el sistema, el manejo administrativo, la estabilidad de los jueces. Por Dios, hay jueces provisionales en Bolivia, en pleno Estado constitucional de derecho. Eso es inadmisible. Ahorita los jueces lo pueden votar y resulta que ni le agradecen su servicio. Entonces el juez también está con un pie afuera, no sabe qué hacer. Va a permitir poder poner en práctica estas otras cosas que tampoco necesitan grandes reformas.
O sea, implementar la carrera judicial no supone precisamente grandes reformas, sino, en este caso, con el aumento de recursos, a su vez va a permitir, obviamente, con un manejo racional, transparente y mucho más idóneo, de repente, que se ha hecho hasta ahora, va a permitir implementar todo lo que supone la carrera judicial y finalmente darle estabilidad también al juez. Porque no hay que generalizar, creo que toda generalización es injusta, no podemos decir que todos los jueces son malos. Hay una mayoría, lamentablemente, que no ha entrado precisamente por vocación o tiene otra vocación que no es la del juez, pero hay jueces que sí, que son honestos, que son una minoría, que están incómodos, trabajando en condiciones totalmente indignas, le han recortado el presupuesto, le han recortado beneficios, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto es lo que hay que revisar y esto no necesita grandes reformas. Es más, creemos que no necesitan reformas, sino una decisión, en este caso, de decisión y voluntad de ganas de hacer las cosas. Entonces, todo esto de la carrera judicial, todo esto de la estabilidad del juez, nosotros ahí hablamos también de lo que conocemos como el control social, que esto está en la Constitución. Claro que lamentablemente el control social que estamos acostumbrados en los últimos tiempos se ha prostituido, porque no es otra cosa, digamos, no es cierto, no ha habido propiamente un control social, sino que lo que han habido son grupos afines al partido gobernante, que finalmente entre cuatro paredes dicen que hay un control social, pero digamos, el control social es el que ejercen o el que deben ejercer las instituciones representativas que están mucho más directamente vinculadas, en este caso, con la actividad judicial. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de control social? A las universidades. Las universidades tienen que involucrarse en esta reforma, sería, no sé, pues también un poco mezquino no involucrar, o de parte de ellas mismas no involucrarse, y creo que quieren involucrarse, por lo menos la mayoría, si no todas, pero sí una mayoría quieren, porque tienen que involucrarse, porque también tenemos que ver cómo está funcionando, cómo se está formando al abogado que posteriormente es el que se convierte en juez y en fiscal, porque claro, uno los critica a los jueces y a los fiscales, yo hablo como docente universitario, y asumo mi cuota parte de responsabilidad en esto, uno dice, pero bueno, ¿y de dónde salieron estos? Salieron de la universidad, pues ¿de dónde más van a salir? ¿No es cierto? Entonces, también hay que revisar el tema del pénsul de la universidad, la currícula, los contenidos. Yo sigo criticando que, por ejemplo, y con todo respeto a los civilistas, se enseña 5 años de derecho civil y se enseña 1 año de derecho constitucional, cuando en 1 año no da ni siquiera para revisar la parte sustantiva de la Constitución o del derecho constitucional, menos para hacer un pequeño pasaje de la historia del derecho constitucional boliviano, etcétera, etcétera, menos para entrar a lo que ahora se ha impuesto y es una nueva ciencia, que es el derecho procesal constitucional, que ya es una ciencia y eso supone por lo menos 1 año conocer parte de lo que es esta ciencia y todos los procesos y procedimientos constitucionales. Entonces, también, ¿por qué no se tiene que involucrar las universidades? Claro que tienen que involucrarse. ¿Necesitamos reformas sobre esto? No, creo que no. Creo que no, y lo digo como profesor universitario. Entonces, hay que involucrar a las universidades, esto es parte del control social, a los colegios de abogados. También tiene que involucrarse, claro que tiene que involucrarse. De repente a los gobiernos municipales que quieran, qué sé yo, a la Federación de Profesionales, el que quiera debe involucrarse en esto, es parte de lo que se conoce ahora modernamente como la transparencia. Es que hay que transparentar al Poder Judicial. Los juicios son públicos, dice la Constitución, pero después pareciera que el Poder Judicial es una caja negra donde nadie tiene acceso al Poder Judicial y tampoco se conoce por dentro al Poder Judicial. Yo creo que tenemos que conocer por dentro al Poder Judicial para conocer precisamente cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Y también los jueces tienen su propia versión de cómo en su momento resolver la crisis. Claro, sí, ellos están viviendo la crisis. Cuando uno habla con los jueces, ellos también tienen sus propias ideas. ¿Y por qué no tenemos que escuchar a los jueces, por ejemplo? Claro, a los jueces que quieran, obviamente, poner, hay una asociación de jueces. Digo, esto tiene que ver con lo que de repente supone un gran debate que quizás no se ha hecho hasta ahora, o los intentos que han habido no han sido de repente lo suficiente para conocer también por dentro al Poder Judicial y ver dónde está la retardación de justicia. Por ejemplo, se aplican las salidas alternativas, no se aplican los métodos alternos de reducción de conflictos, no se aplican, funciona la conciliación, no funciona, ¿qué falta? Si funciona bien o si ha sido exitosa, de repente puede ser mucho más exitosa si uno se pone a mirar
cómo está funcionando y cómo se podía enriquecer aquella fortaleza que tienen estas instituciones. En su momento habrá que ver, bueno, ya eso es motivo de una reforma, el propio Consejo de la Judicatura, que históricamente ha tenido sus grandes falencias, y que ahora con la reforma del 2009, lamentablemente, se ha reducido el papel del Consejo a ser un órgano disciplinador y no administrador de los recursos económicos del Poder Judicial. Y que las responsabilidades de toda esta reforma pasan por el Consejo de la Magistratura. Pero bueno, aquí sí vale una reforma constitucional, porque hay un tema constitucional, nos metieron de contrabando, que la administración económica financiera se la delega a una dirección que está no sé dónde, que nadie sabe dónde está ni en poder de quién. Bueno, ya sabemos, es una forma de decir. Pero quiero decir que esto sí supone una reforma, y por supuesto que hay que fortalecer al Poder Judicial en su conjunto, como también a las instituciones que hacen parte del Poder Judicial. Yo creo en lo personal, y creo que muchos compartirán conmigo, que no es solamente la reforma del Poder Judicial, también tenemos que ver cómo está funcionando el Ministerio Público. Porque si tenemos, entre comillas, un Poder Judicial perfecto y tenemos el Ministerio Público que tenemos, no hemos hecho absolutamente nada, o hemos hecho muy poco. Pero no solamente es el Poder Judicial y el Ministerio Público, también tenemos que ver la policía, porque es un organismo competente que tiene un rol muy importante en el aparato judicial, por lo menos en el campo penal. Tenemos que ver la defensa pública, por ejemplo, que en su momento fue instituida y funcionó muy bien, dependía del Ministerio de Justicia y era una institución respetable, con gente muy bien formada, capacitada. Ahora no sé dónde está la defensa pública. Y hay un defensor para 1000 casos, que es lo mismo que no hay, ¿no es cierto? Y después el sistema carcelario, por ejemplo. Si no miramos, digo yo, si no miramos el paquete, el combo en su conjunto, cualquier reforma parcial va a ser eso, una reforma parcial. Pero bueno, esto, insisto, es parte de un gran debate que hay que hacer, pero lo que nosotros, este grupo de juristas acompañado de ciudadanos, lo que estamos tratando es de proponer, digamos, que hayan reformas lo más urgente posible, todas aquellas que puedan ser posibles. Entonces, estas son algunas de las propuestas. Por supuesto, el presupuesto del Poder Judicial, ¿cómo se llama? Este control social, presupuesto, control social, meritocracia, carrera judicial, son todos estos elementos lo que hacen a una reforma, y creo que eso es lo que hay que debatir. Pero, por ejemplo, algo que lo veo a Eduardo y recuerdo ahora son los jueces de paz, ¿ah? O el nombre que quieran, pero digamos un juez cercano al ciudadano de a pie. Yo decía en un momento, jueces nombrados por los gobiernos municipales para resolver una infinidad de problemas caseros que se presentan en la sociedad, y que en su momento fueron creados con un decreto supremo. Cuando Eduardo fue presidente lo convirtió en una ley, pero nunca se llevó a la realidad. ¿Por qué? Digamos, obviamente no estoy diciendo que es culpa de Eduardo, pero es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que no se han hecho, y bueno, pero nunca es tarde para comenzar. Muchas de las ideas que estaba anunciando Carolina la compartimos. Yo creo que todas las reformas son de alguna manera perfectamente compatibles, ninguna es contraria a la otra, al contrario, yo creo que todas se pueden armonizar, y quizás en algún momento lo que hay que ver es cómo priorizar esa reforma para ver cuál va en el menor tiempo posible y dada la urgencia de esta reforma.